Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las entradas digitales, en este caso del PIC 18 F4550. Para esto he creado acá una pequeña plantilla en el Proteus para poder hacer algunos problemas, ¿no? Y entender en qué consiste esto de las entradas digitales. También vamos a necesitar el datasheet de este PIC. Para esto vamos al capítulo 10, aquí, en donde dice IO ports, el cual nos da información acerca de esta, pues, de las entradas y salidas digitales, ¿no? Entonces ya hablamos de las salidas, pero en este caso hablaremos de las entradas, ¿no? ¿Y para qué sirven? Bueno, volvamos al Proteus. Eh, Nosotros usamos una entrada digital para poder hacer lecturas, ¿no? En este caso, un ejemplo sencillo sería una lectura de un botón, ¿no? En este caso está en la configuración de pull down, en el cual constantemente nos está mandando un cero a nuestro pick. Y si presionamos, va a enviar un uno lógico al pick, ¿no? Entonces, gracias a esto, el pick puede hacer una lectura, ¿no? De un cero o un uno lógico. Bueno, y para eso, pues, se requiere hacer una configuración para que el pick esté preparado y pueda leer esa señal, ¿no? Hay inclusive algunos dispositivos en el cual, por ejemplo, el sensor de temperatura, el DHT11 o el DHT11, perdón, el DH22, que son sensores de temperatura y humedad, pues, ¿no? El cual tienen una trama en el cual te envían unos y ceros, ¿no? Por uno de sus pines. Entonces, el PIC, ¿qué tiene que hacer? Pues decodificar esa trama, hacer una lectura de esos unos y ceros y poder de esa manera, ya mediante programación, poder descifrar, ¿no? La temperatura y la humedad que te está dando el sensor, ¿no? Ya es una aplicación un poquito más avanzada, ya que se tiene que leer también el datasheet del sensor, ¿no? Pero en este caso haremos algo sencillo, simplemente una lectura de un botón, ¿no? Para esto también vamos a ver qué es la configuración pull down y pull up. Pero en este caso, veremos, ¿no? Voy a darle play y vamos a ver, ¿no? El pull down es una configuración entre un botón y una resistencia y por el cual tenemos una lectura aquí, ¿no? Pues en este caso vemos que la resistencia está a tierra y la lectura que nos manda por entre este punto es un cero, ¿no? Un cero lógico. Y si presionamos, pues nos va a mandar un uno lógico, ¿no? Entonces, pull down significa que siempre, siempre nos va a enviar un cero lógico. En cambio, en pull up siempre vemos que nos manda un uno lógico. Y si presionamos el botón, nos envía el cero, ¿no? Entonces acá pull down siempre nos envía un cero y pull up, una, digamos, hemotecnia que yo pues he aprendido, es cuando pull up, ¿no? Pues obviamente viene de alto, pues, ¿no? Entonces el pin de acá siempre va a estar en alto, ¿no? O sea, un lógico. Es que lo pongo acá en cero, pues se va a cero, pues, ¿no? Simplemente. Entonces, para este caso yo he utilizado un pull down porque siempre me envía un cero. Acá vemos inclusive el color rojo, ¿no? Perdón, el color azul, que nos indica que es un cero lógico, ¿no? Cuando presiono, me va a enviar un uno lógico. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, pues, es, digamos, con este botón, por ejemplo, hacer un conteo, ¿no? Un conteo en binario, por ejemplo, se refleje en el puerto D, digamos, ¿no? Como el puerto D en este caso tiene 8 bits, entonces yo puedo representar, digamos, cuando presione el botón de aquí, por ejemplo, que aumente, ¿no? El contador a uno, a 2, a 3 y hasta sería en este caso 255, ¿no? Porque es el máximo valor que podemos contar, ¿no? Bueno, de 8 bits, simplemente es 2 a la 8, pues menos uno, ¿no? Sería 255 números, ¿no? Valores. Esa sería una aplicación, pues, ¿no? Otra simplemente es mediante el botón poder presionar y se prende un LED, ¿no? Y si es que lo suelto, pues se apague, ¿no? Bueno, entonces básicamente sería eso, la aplicación que vamos a hacerlo. Entonces vamos a ver acá, vamos a ponerle al stop para poder programarlo, ¿no? Acá tengo ya el MPLAB listo. Entonces, ¿no? Eh, Veamos. En el PIC vamos a colocarle en el puerto A, ¿no? Todo este puerto A. Y voy a colocarle en el puerto, bueno, en el pin RA0. Pero vemos que aquí el RA0 tiene también un pin asignado que es el pin AN0. Este pin funciona también como una entrada análoga.
Entonces, por defecto, cuando veamos que el pin está como también compartido con una entrada análoga, por defecto, este pin está como una entrada análoga, no como digital. Entonces, debemos buscar en el datasheet una opción, un registro que nos configure esto como una entrada digital para que pueda leer ese valor de 1 lógico o un 0 lógico. Entonces, haremos eso en primer lugar, pero antes también vamos a ver, ¿no? Se incluye aquí la librería de PIC18F4550 para poder usar los registros, el stdin para usar, en este caso, el de aquí, el uint, tipo de variable uint, ¿no? Uint 8, por ejemplo, de 8 bits y, por ejemplo, una variable i, ¿no? No sé. Para ese caso se usa, ¿no? Esa librería que es el stdin, ¿no? Para usar el win8 o win16, ¿no? Que es un entero sin signo de 8 bits. Pero bueno, y luego vamos a incluir el archivo .h que he creado. Bueno, está. A ver, aquí. En cabeceras he creado un archivo .h que se llama config, que además ya lo venimos usando, ¿no? En los proyectos anteriores. En este config, vamos a abrirlo, esta es la configuración, en este caso del oscilador. En este caso yo he usado un oscilador modo high speed. Entonces he usado un oscilador de 8 MHz. Entonces está en configuración high speed simplemente, ¿no? Entonces, bueno, acá voy a más o menos para que puedan recordar. Está en 8 MHz, ¿no? 8 MHz es el cual yo voy a ponerle. Inclusive aquí en el Proteus voy a decirle, ¿no? Que sea 8 MHz. Aquí está, 8 MHz, ¿no? Bueno, no le pongo el tema de esta parte de acá, a ver si algunos recuerdan, que es el xtal, que está el frec, ¿no? El frec, por ejemplo, 8 3 1 2 3 huele, ¿no? En este caso no le pongo porque esta parte de acá ya les dije antes que se usa simplemente cuando se utiliza la función delay, ¿no? Pero en este caso no voy a usar ni un delay, por eso que no lo utilizo, ¿no? Pero sí, vale decir que voy a usar un cristal externo de cuarzo de 8 MHz, ¿no? Entonces, acá siempre lo comento, ¿no? Inclusive está en la configuración, está configurado de esa manera, ¿no? Un high speed, ¿no? Que voy a usarlo en 8 MHz. Listo. Mm, Prácticamente sería todo en la configuración. Bueno, acá el LP también en off. El Wise Timer también en off. El Power Up Timer también en off. Y básicamente eso sería todo, pues, ¿no? Es algo simple, sencillo. Entonces, digamos, ¿no? Entonces, como dije antes, en primer lugar, en el void main voy a configurar, ¿no? Para que esa entrada, ese pin RA0 que está aquí, ese pin de RA0 esté configurado como una entrada digital y no que en este caso como está en análogo, ¿no? Para eso vamos a sacar el datasheet y buscarle ese registro. Como es un pin que está asignado al AN0, así que está en el ADC. Entonces buscamos aquí, en el apartado aquí, acá dice, ¿no? En el capítulo 21, vamos a irnos, que es periférico ADC. Vamos a irnos al registro ATCON1. Aquí está, el ATCON1, el cual nos brinda información acerca de cómo poder configurarnos, si es entrada digital o salida digital. En este caso queremos simplemente el AN0 que esté como digital. Entonces, como queremos que ella esté como digital, vemos que en el cuadro de aquí dice, ¿no? Para que esté en digital, requieres que el registro o los bits del registro ATCOM 1, los bits PCFG3 hasta el PCFG0, tengo configurados de esta manera, pues, ¿no? En 1, 1, 1, 1. Entonces, si yo quiero individualmente que este pin esté como digital, mm, sí o sí requiero que también los demás pines estén como digitales, ¿no? Esa es bueno, la desventaja, ¿no? No puedo asignarle simplemente que él esté como digital y los demás como análogos, ¿no? Lo que sí podría hacer es, por ejemplo, al revés, ¿no? Por ejemplo, el AN12 como digital y los demás como análogo, ¿no? Por ejemplo, de 12 hasta al AN0. Pero bueno, entonces vamos a ponerle aquí el 111 a los bits del PCFG3 al PCFG0, ¿no? O sea, colocarle acá un 1, un 1, un 1 y un 1 y de esa manera configuramos, ¿no? Que los pines donde estén el puerto análogo estén como digitales. El ATCOM 1. Así que ATCOM 1 y PSFG, ¿no?
Vamos acá a la programación, colocamos add con 1 y colocamos bits, punto, y nos manda una autoayuda, ¿no? Acá, por ejemplo, está el PSFG0, el PSFG1 y hasta el 3, ¿no? En este caso, el PSFG engloba ya a todo, ¿no? Voy a darle un poquito. Engloba a esos 4 bits. Por ejemplo, yo voy a ponerle 0B y los 4 unos para que todo sea digital, ¿no? Pues de esa manera, mi AN0 es digital ahora, ¿no? Bueno, entonces el segundo paso sería decirle, pues, ¿no? Que sea como una entrada. ¿Cómo hago eso? Pues con el tris, ¿no? Entonces decimos tris a bits, punto. Puede ser, en este caso, el RA0 o el tris A0, ¿no? Estos dos, por ejemplo, estos dos, le podría decir macros, apuntan al mismo bit, ¿no? Al mismo bit de registro. Puede ser cualquiera. Voy a ponerle el DRA, que sea como una entrada, pues, ¿no? Listo. Luego de esto, le voy a decir que, pues, a ver, está como digital y como una entrada digital también, pues, ¿no? Bueno, eso sería prácticamente todo por el momento. Y voy a configurar ahora el puerto D. El puerto D, por ejemplo, el bit RD0, bueno, en este caso, el pin RD0, es el primero de aquí, eh, está como una salida, ¿no? Por hacer el primer ejemplo, simplemente presionando el botón que prenda y si lo suelto que apague, ¿no? El RD0 como una salida para que pueda prender y apagar el LED. Vamos acá. Decimos el tris de bits, de bits, punto, el RD0 como una salida, ¿no? Y que inicialmente esté apagado. Para eso llevamos el registro LAD, ¿no? LAD de y apuntamos a ese pin en específico, ¿no? LAD de 0 igual a 0 para que inicialmente esté apagado. Entonces, seguidamente vamos a hacer la lógica, ¿no? Una vez que esté todo configurado, ¿no? El pin R0 como entrada, RD0 como salida, vamos a hacer la lógica. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si es que el pin... Ah, ya, me olvidaba. ¿Y con qué registro podemos hacer esa lectura, pues, ¿no? Entonces, para eso vamos acá al datasheet. Nuevamente vamos al IO ports. Acá nos dice, a ver, voy a ponerle más grande, que el registro tris sirve para hacer el visionar, pues, ¿no? En este caso, si es decirle si es que es una entrada digital o una salida digital. El registro LAT es simplemente para poner si es que el pin va a estar en un 1 lógico o un 0 lógico, ¿no? Pero ¿cómo podemos leer el valor, ¿no? El nivel de tensión que hay en ese pin? Pues hace con el registro port. Aquí está, ¿no? El registro port. Vamos a verlo más abajo. Por ejemplo, a ver, sí. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, el registro port, aquí está, el port, ¿no? El port A6, A5, R3 y demás, pues, ¿no? Que son todos los que él tiene. Entonces, en el RA6 acá nos indica con un 1 que, bueno, este pin hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver en el Proteus. Porque el RA6 comparte aquí, es un pin inclusive para poder poner el cristal. En este caso yo sí voy a usar un cristal de 8 MHz, ¿no? Que es un cristal externo. Entonces estos dos pines ya están apartados para el cristal, ¿no? Entonces estos de acá no los puedo usar. Del RA5 al RA0 sí los puedo usar. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a volver al datasheet. ¿Y qué más? Pues dice que para usar entradas digitales o salidas digitales de este puerto A, también usamos el LAT, ¿no? Y obviamente el tris A, el add con unos, ya ves, aquí está, para poder configurarnos si es entrada o salida digital. También el SMCON, el SBRCON y el UCON. Ahora, el SMCON, ¿para qué se usa? ¿No? O para qué se configura. Bueno, se configura más que todo porque al ser estos pines del puerto A ser entradas análogas, comparten algunos pines que también están, son utilizados por el periférico en comparación. Entonces vamos a ver aquí de nuevo al datasheet. Creo que acá nos dan un pequeño ejemplo de cómo usarlo. Bueno, simplemente nos dan el puerto B. Creo que vi uno de puerto A. Aquí está. Bueno, acá nos dan un pequeño ejemplo, ¿no? Pero en Assembler. Pero no es nada
El otro mundo es usarlo, es muy simple. Acá nos dicen, ¿no? Que inicialmente debemos limpiar el puerto A, ¿no? Clear. Debemos limpiar el puerto A. Luego debemos limpiar el puerto, bueno, el registro lat, ¿no? También como cero. Y por ejemplo, acá nos dice, ¿no? El add con 1, el registro add con 1, colocarle sus 4 bits menos significativos, colocarlos en 1, ¿no? Eso ya está inclusive acá en el PLAB, ¿no? Esos son los 4 unos, que son de los bits menos significativos del registro add con 1. ¿Qué más? Bueno, acá hay, ¿no? El smcon, colocarle, por ejemplo, la configuración 07, ¿no? En hexadecimal. ¿Para por qué? Pero primero vamos a hacerle caso. Vamos a poner, hay que faltar algo más, ¿no? Entonces ponemos cmcon bits punto. Bueno, en este caso voy a colocar, hacerle caso ya, simplemente en hexadecimal 0x, a ver qué más era. 0x7, no, claro, 0x07, ¿no? 07. Entonces, luego, ¿qué más? Pues luego el tris, ¿no? Donde va a configurar, en este caso, él le ha colocado el 0cf, ¿no? Aquí. Ahora, ¿por qué he colocado esto de aquí? Porque él ha dicho que desde el pin RA3 al RA0 va a ser como unas entradas, ¿no? Y del pin RA5 al R4 va a ser como salidas, colocando esta configuración, no sé. Bueno, obviamente, ¿no? Si le pongo un 1 lógico va a ser entrada, si le pongo un 0 va a ser como salida. Entonces, pero antes vamos a ir al registro cmcon, así que coloco control F y coloco, ¿no? Cmcon. Bueno, vamos buscando para que nos encuentre, ¿no? A ver, voy a buscarlo. Ahí está. El módulo comparador, ¿no? Aquí está. El módulo comparador. Está en el capítulo 22. Y vamos a verlo, ¿no? El CMCON, aquí está el registro CMCON, el cual está configurado aquí en el MPLAB como si fuera un 07, ¿no? Ya, 07. Eso sería prácticamente como un 0, un 0, un 0, 0 y un 7, ¿no? Sería esto 1 como uno y esto como un 0, ¿no? O sea, ha configurado el CM2, CM1 y CM0 todos como en 1. Pero ¿eso qué hace? Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver. Aquí está, ¿no? Del CM2 al CM2 dice que son bits para elegir el modo de comparador. Pues nada más noto esto, ¿no? Y que está en la figura 22.1. Vamos acá. Y aquí está, pues, ¿no? Dice que colocando estos bits de CM2 al CM0, todos en uno, como hemos configurado, dice que estamos apagando los comparadores. Entonces aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos apagado los comparadores, ¿no? ¿Y por qué apagamos los comparadores? Pues muy simple, porque estos pines utilizan, por ejemplo, este módulo utiliza el RA0, el RA3, RA1 y RA2. O sea, son pines del puerto A que de repente si vamos a utilizar, en este caso el RA0, sí vamos a usarlo, ¿verdad? Entonces, si es que no, por defecto, no activamos estos pines de aquí, de repente están anclados en este modo. Por ejemplo, en el modo reset, vemos que sí utiliza, ¿no? El RA0. En este caso aquí no, ¿no? Aquí está, por ejemplo, desconectado el RA0 del BIN, ¿no? De la entrada de este OPAN, ¿no? Entonces, es por eso que pues, se apaga, ¿no? Este módulo. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Simplemente apagamos el módulo comparador para poder usarlo y no haya ningún conflicto entre periféricos. Bueno, entonces hasta ahora eso sería todo, ¿no? Y ahí está todo controlado. Y ahora, pues, ¿no? El registro port. Habíamos quedado en el registro port. Vamos nuevamente. Bueno, antes de ir al siguiente paso, esto nada más sucede si es que utilizamos pines donde estén entradas análogas, ¿no? A ver, por ejemplo, el RB0 también tenemos que tener cuidado, pues, ¿no? Porque también tiene anexado a un AN12, que es un pin que se puede utilizar como una entrada análoga. Por ejemplo, el RB7 no veo ningún problema, pues, ¿no? Pero sí de repente si hay algún conflicto con el PGM, PGC o PGD, ¿no? Que bueno, son algunos pines que se usan para poder programar el PIC, ¿no? Si hay algún conflicto, entonces también se tiene que leer el datasheet, ¿no? Por ejemplo, el RD0, RD1, vemos que no tiene ningún pin anexado a ninguna entrada análoga. Es por eso que no lo configuro, ¿no? Por ejemplo, decirle, no, hey, el pin RD0 que sea como que se desactive su entrada análoga.
No puedo decir eso porque no tiene anexado ni un pin análogo, ¿no? Igual acá, ¿no? El RC, bueno, el puerto C, ¿no? Ni uno. Simplemente tener cuidado acá, ¿no? El puerto A y el puerto B en los pines siguientes, ¿no? Aquí. Bueno, vamos nuevamente al puerto, a las entradas y salidas y a hablar acerca del port, ¿no? El registro port, como les dije, es como, digamos, imaginemos una persona que nos indica, ¿no? Y nos dice, hey, tal pin tiene un 1 lógico o un 0 lógico. Entonces, él es como una bandera, ¿no? Él nos indica qué valor tiene guardado. Entonces, vamos a consultarle a él siempre por el pin, ¿no? Por el estado de un pin. Ah, ya, ¿cómo hacemos eso? Entonces, por ejemplo, acá constantemente le entra un 0 lógico. O sea, yo con el registro port le digo, hey, ese pin del RA0, ¿hay un 1 lógico o un 0? Entonces, el registro port es quien me va a decir, ¿no? ¿Cómo? Ah, pues de la siguiente manera. Le digo, ¿no? If port, y como estamos en el puerto A, decimos puerto A, bits, pero ¿por qué pin? En este caso, por el RA0, ¿no? Por el RA0. Y lo pregunto. En este caso, en el port A0 se guarda, ¿no? El bit. O sea, se ve reflejado. Vamos a ver acá nuevamente. Por ejemplo, imaginemos que en este caso, bueno, vamos a hacerlo algo real. En el pin R0 constantemente en ese instante entrando un cero lógico. Por tanto, automáticamente en el registro port A, en el bit R0 se guarda un cero lógico. O sea, ahorita mismo este pin R0 está así. Hay un 0 en el bit R0 del puerto A. Entonces, yo lo que hago es preguntar, ¿no? Si ese pin, en este caso, este puede ser un 0 o un 1, en este caso es 1, entonces, por ejemplo, ¿cuándo va a ser 1? Porque ahorita tiene un 0. Va a ser 1 cuando yo presione, ¿no? Porque cuando yo presione, en este caso es un pull down, ¿no? Ya lo dije ya, cuando yo presione, voy a poner acá play, como es un pull down, cuando yo presione, ¿qué va a ser? Un 1. O sea que mi port va a leer como un 1, ¿no? Entonces, cuando yo presione, va a haber un 1. Allá. Entonces voy acá a la programación. Entonces, cuando yo presione, esto cambia a 1. Y 1 es igual a 1. Ah, pues sí. Entonces, cuando esto sea verdad, es cuando quiere decir que el botón se ha presionado. Y cuando se ha presionado, vamos a decirle, hey, que digamos el pin de puerto D, el pin RD0, se prenda, ¿no? La de bits, la de 0 y que se prenda, ¿no? No, se prenda. ¿Ok? O si no, vamos a hacer que cambie de estado simplemente, ¿ya? Por ejemplo, ponemos alt 126, que es un signo tipo negado, y que cambie de estado. Por el momento haremos esto, ¿ya? O sea, inicialmente el puerto está apagado, ¿no? Cuando yo presione el botón, yo presione, el pin RD0 va a cambiar de estado, ¿no? De 0 a 1. O sea, se va a prender. Cuando yo presione de nuevo, ahora como estaba en 1, cambia a 0, ¿no? Acá vamos a verlo. Entonces, y por el momento, simplemente hacemos la lectura, ¿no? Esta es la parte que ahorita me importa, que es la lectura, ¿no? El port. El port es quien me guarda ese valor. Vamos a darle a compilar y por pues en el Proteus. Entonces, a ver, que me arroje el archivo .exe. Aquí está, ¿no? Simplemente lo copio, control C, voy aquí. Y bueno, acá todo voy a borrar. 8 MHz ya dijimos, la configuración. Y le colocamos en play, ¿no? Y listo. Inicialmente le está entrando un 0, ¿no? Inicialmente dijimos que está apagado. O sea, hasta ahora todo está bien. Luego, cuando presionemos el botón, ¿qué hace? Pues simplemente acá el LED prende, ¿no? Mira, el LED prende. El LED va a prender. Cuando yo presione de nuevo, el LED se apaga. Se prende. Bueno, a ver, miren, aquí también ha sucedido algo que es muy, muy, pero muy importante. Vieron que, por ejemplo, hace prendo, mira, presiono y como que el LED un poco como que se desvanece, ¿no? Presiono de nuevo, miren, ¿no? Como que hay algo raro, ¿no? Como que no es tan perfecto. Y eso sucede ¿por qué? Y es importante que nos haya pasado, ¿no? Para poder apreciarlo.
sucede ¿por qué? Porque constantemente acá hay un tipo de rebote, digamos. Algo de rebote. Imaginemos, ¿no? Cuando yo presione, digamos, entonces el botón acá lo detecta. Entonces, esto es verdadero. Ah, ok. Entra, hace el cambio de cero, porque inicialmente está en cero, ¿no? Está en cero. Hace cambio a 0 a uno, ¿no? Ok, está en uno. Sale nuevamente, pero esto es tan rápido, que mi dedo aún sigue acá, por ejemplo, machucado, ¿no? Perdón, está presionado. Y entonces, como eso de acá lo hizo tan rápido, nuevamente ha vuelto a entrar y ¿qué ha hecho? Lo ha apagado. Pero como esto es tan rápido, mi dedo aún sigue presionado. Entonces, ¿qué hace? Como que lo prende y apaga, ¿no? Y yo, digamos, en un instante recién he soltado mi dedo, ¿no? A ver, para que me puedan entender. He presionado aquí, por ejemplo, ¿no? Esta presión que yo hago, este clic, dice que, por ejemplo, para nuestros ojos es algo rápido, ¿no? Pero para el pic, que es mucho más rápido, esta pequeña presión que he dado, por ejemplo, para el pic es muy lento, pero el pic lo hace muy rápido, ¿no? Entonces, yo hago esto, mira, como que un poco se desvanece, ¿no? Entonces, es porque el pic es muy rápido. Entonces, para esto, yo voy a hacer acá un pequeño algoritmo. Acá voy a decirle, por ejemplo, ¿no? Si es que yo presione, mientras yo presione, que él aún todavía no haga esto. Cuando yo recién suelte el botón, recién me va a hacer esto. ¿Para qué? Para evitar que entre a cada rato, ¿no? Entre, mientras mi dedo está presionado, ¿no? Porque el picker trabaja muy rápido. ¿Y cómo hago esto, no? Para que se quede aquí hasta que yo suelte. Ah, entonces, imagino, ¿no? Como yo quiero que mi programa se quede estancado en este punto mientras mi botón esté presionado todavía y mi dedo no lo suelte, ah, pues eso que es un bucle, ¿no? Que se quede bucleado en esta línea de código. ¿Y cómo hago un bucle? Puede ser un for o un while, ¿no? En este caso yo uso un while y le digo, ¿no? Por ejemplo, se quede aquí bloqueado mientras esto esté presionado. O sea, mientras esto sea también real, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo presiono es porque acaba de haber un uno, ¿no? Un uno igual a uno, verdadero. Y como mi dedo aún está presionado, esto también aún es uno. Uno es igual a uno, a verdadero. Entonces, nuevamente, él entra acá, pues, ¿no? Al while. Y mientras mi dedo aún esté presionado, él se queda aquí esperando, ¿no? Aún no hace la acción de cambiar el estado. Cuando yo suelto, recién baja, ¿no? Es cero es igual a uno, falso. Entonces recién hace esta parte de acá, ¿no? Y nuevamente pregunta, ¿no? If es igual a, bueno, port A, que ahora es cero porque el botón está suelto. Entonces, por tanto, el pull down constantemente es un cero. Cero es igual a uno, no, ¿no? Entonces, no entra a esta condición. Vamos a probar el código. Vamos a probar el código. A ver, listo. Listo, ¿no? Entonces, haciendo un repaso, mientras yo mantenga presionado el botón, no va a cambiar el estado del LED. ¿Ok? Eso debemos verlo aquí reflejado. Presionamos, vamos a darle a start. Mientras yo presione, miren, mi LED aún todavía está apagado. Pero cuando yo suelte, recién se va a prender, ¿no? Presiono nuevamente, no pasa nada, porque hasta que yo suelte, cambia de estado. Quizá, ¿no? Cambia de estado. Ahora sí, como que es un poco más preciso, ¿no? Entonces, ese es el tema de, por ejemplo, poner el rebote, ¿no? Bien. A ver, otra cuestión más. A ver, otra cuestión más. Un ejemplo más, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer el contador, ¿no? Que les dije. Para este caso, entonces cuando cada vez que yo presione, acá he creado una variable entera de 8 bits que se llame i, pues, ¿no? Entonces, este i va a iniciar, por ejemplo, en cero, ya, en cero. Entonces, cada vez que yo presione, eh, voy a hacer que ese contador i que haga, pues aumente en uno, ¿ok? Aumente en uno. ¿Y qué más? Y que luego de eso, ese i se vea reflejado en el AD, o sea, en el puerto D, ¿no? En todo este puerto acá. O sea, se va a ver el número, pero de manera binaria. Listo. Entonces vamos a ver nuevamente la programación y vamos a colocarle el valor de i, ¿no? Listo. I.
Pero cabe decir que simplemente el i puede llegar hasta 255. Luego se va a desbordar, ¿eh? Porque el a también en este caso es un registro de 8 bits, así que también debe ser de 8 bits aquí, ¿no? Acá, 8 bits. Bueno, por este caso esta parte voy a borrarlo. Y voy a también decirle a preparar, ¿no? El puerto D. Entonces acá ya no sería simplemente esto de aquí, ¿no? Sería todo ya el puerto D. Entonces, pongo todo el puerto D como salida. Luego todo el puerto D que inicie apagado. Listo, sería todo, ¿no? Una X mayúscula o minúscula da igual, ¿no? Ok. Entonces, veamos qué hace aquí el código, ¿no? Cuando yo presione, ya, entonces, cuando yo presione, entra este if. ¿Y qué hace? El i, ahora, ¿cuánto es? Como antes era 0, ahora va a ser 1, ¿no? Entonces, en lat d, luego que es 1, lat d va a graficar, pues, ¿no? Ese 1 en binario. Grafica en binario y mientras mi dedo sea presionado, pues, bueno, ya graficó el 1, pues, ¿no? En este caso, simplemente. Imaginemos que mi dedo sigue presionado, entonces acá se queda todavía, se queda. Cuando lo suelte, pues ya obviamente hace primero este gráfico, ¿no? Nuevamente presiono y va a ser igual a 2. Entonces en el puerto lat, ese 2 en binario se va a reflejado. Vamos a, bueno, compilarlo, creo que no lo compilé. Compilamos antes y voy a acá al Proteus, ¿ok? Entonces cuando yo presione, acá va a aparecer un 1, ¿no? Este prendido y los demás apagados. Y esto en binario es un 1 lógico, ¿verdad? O luego, cuando yo presione nuevamente, ¿qué va a pasar? Este de acá se va a prender. ¿Por qué? Porque esto en binario, el número es el 2. Y así sucesivamente, pues, ¿no? Vamos a darle acá play. Play nos acá, ¿no? Inicialmente todo apagado. Yo presiono y ya está, ¿no? El 1. Pero acá aún no tengo mantenido la presión, ¿no? El botón. Suelto, no pasa nada. Presiono y normal, pues, ¿no? Mira que es el 2. Después luego el 3, 3 en binario, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así pues, ¿no? Hasta que llegue al 255, que sería lo máximo, ¿no? Para 8 bits, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero, por ejemplo, que voy a acá resetearlo, nuevamente el programa, pongo play, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, que al presionar todavía no me muestre, sino que me muestre recién al soltar, ¿qué hago? Pues lo siguiente, ¿no? Simplemente es cambiar el orden. Esta parte de aquí, colocarle acá abajo, ¿no? Colocarle acá abajo. De esta manera, mientras yo tengo presionado, se queda acá. Cuando yo recién suelte, recién va a estar en 1 y recién va a graficar, ¿no? Voy a poner acá a compilarlo para ver lo que hace el programa. ¿Es listo? Y está. Vamos en play. Y por ejemplo, yo presiono y lo mantengo presionado y todavía no me muestra, ¿no? Recién cuando lo suelte, va a mostrarme. Presiono, tengo presionado, recién cuando suelte, va a mostrar. O sea, de esta manera es como usamos, ¿no? Este pequeño algoritmo. Y la importancia, ojo, la importancia de poner este while, ¿no? Para que no haya ese tipo de rebote. Esto realmente se conoce como un antirrebote, ¿no? Para que no esté constantemente presionado y no me altere los valores. Por ejemplo, porque si es que yo, de esta parte de acá, lo comento, ustedes dirían, pues, ¿no? A ver, el botón se presiona y luego, ¿qué hace? Aumenta en 1, ¿no? El i aumenta en 1. Ok. Y luego ese 1 se ve reflejado en el puerto lat. Ok. Entonces, nuevamente presiono, el i aumenta en 1 y nuevamente se grafica. Ya, estaría bien, pero esto es cuando lo ves muy lento, ¿no? Cuando esto es un 1, por ejemplo, si es que esto es un 1, 1 constante, ¿no? Por ejemplo, mi dedito aquí ha presionado el pequeño botón. Entonces, constantemente está en 1, ¿no? En 1 lógico. Entonces, esto es igual a 1, verdadero. Entonces, ¿qué hace? Aumenta y grafica, ¿no? Bien. Acaba de hacer esto, nuevamente entra acá, y como aún es 1, dice, ¿no? ¿Esto es igual a 1? Sí, nuevamente aumenta, pero como esto es muy rápido, esto prácticamente lo va a hacer en microsegundos. Y en microsegundos, este I++ va a aumentar muy, pero muy rápido. Y no se va a poder apreciar ese cambio de 1, 2, 3 y así, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo, ¿no?
porque ya lo he configurado, creo. Vamos a ver ese ejemplo, ¿no? Y ver la importancia de este pequeño while. Vamos a crear Proteus y ponemos play, ¿no? Por ejemplo, yo presiono, mira, una pequeña pulsación. Miren, hasta que un número ya saltó, miren. O sea, ese I más lo he hecho tan rápido porque esa pequeña pulsación para el pic es, digamos, un corto pequeño. O sea, para el pic esa pulsación es algo grande, ¿no? Pero para nosotros es algo pequeño. Pero para el pic, pues es grande. Entonces, él lo hace tan rápido, que es ese I más lo suma muy rápido, ¿no? Miren. Entonces, vemos acá, ¿no? Nuevamente, miren. Miren. Como que no hace lo que queríamos, ¿no? Por eso es importante este while, ¿no? Que nos evita esto para que se quede aquí anclado por el momento hasta que yo suelte el botón. Entonces, por el momento, eso sería unas pequeñas prácticas, ¿no? Entonces, ya vamos a ver también el tema de los pull-ups que están asignados al puerto B, ¿no? Pero por el momento, bueno, ya vimos lo que es, ¿no? El puerto, bueno, los pull-up y los pull-down, ¿no? Y ver el puerto A para poder configurar si es entrada o salida. El puerto A que viene asignado algunos pines análogos para podernos ver si que son, para poder configurarlos como digitales. Y ya en otro video que voy a hacer acerca de los pull-ups, hablaré, pues, ¿no? De usar, obviamente, los pull-ups sin la necesidad de usar una resistencia, ¿no? Que ya tiene este pick configurado para usarlo, ¿no? Simplemente botones y sus pull-ups internos de este pick. Pero por momento sería esto todo, pues, ¿no? Entonces, nos vemos a la siguiente. Gracias.